Al fresco. Se ha dado bien. ¿Qué tal? Bienvenidos al Fresco. Una semana más vamos a contaros todo el ocio y toda la cultura de la provincia de Albacete. Hoy vamos a hablar de Francisco Ibáñez, que si no lo sabéis os lo cuento, ha fallecido recientemente. Mortadelo y Filemón y un montón de dibujos se quedan huérfanos, pero gracias a personas como Valeriano Belmonte, artista de Albacete, siempre también estarán en nuestra memoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeriano? Muy contento de estar aquí, con mi cadena predilecta, pero triste por la muerte de Francisco Ibáñez, al que adoraba, admiraba y quería muchísimo porque se portó conmigo de campanillas, que ahora contaré la cantidad de cositas. Bueno, hoy queremos hacer un homenaje a Francisco Núñez, aquí este es un homenaje. Al Fresco, que tú lo conociste, por cierto, porque visitó Claro, Albacete, claro. creo. ¿Cuándo visitó Albacete y cómo lo conociste? Lo conocí y le he rendido cantidad de homenajes. La primera vez que lo vi personalmente fue en el año 78, que vino a presentar uno de sus álbumes y yo estaba de servicio en el Correos del Altozano, en Telégrafos. En la puerta, cuando me enteré, cogí una cuartilla rápidamente, digo, madre mía, qué bien, y fui. Esperé porque estaba el Altozano, el jardín del Altozano, a tope. Y entonces le dije, don Francisco, soy uno de sus admiradores más fervientes, escribo un diario y me encantaría tener un autógrafo suyo en la página de mi diario. No contento con eso, me hizo el autógrafo y me dibujó a Mortadelo en forma de oruga, que la tengo en mi diario impecable. Qué bien. Del año 78. Qué bien. Pero mira, te voy a contar primero cómo conocí a los personajes. Vale, perfecto. Mira, yo era debutante en Telégrafos, con 14 años. Entonces, en enero del 58, el 20 de enero, nacieron los personajes en Barcelona. Pero aquí los conocimos 3 días después. O sea, nacieron un lunes 20 de enero, pero aquí los conocimos un jueves 23. ¿Por qué? Porque el material procedente de Editorial Bruguera se recibía los jueves. Y entonces me acuerdo que fui al Bazar del Libro a comprar el tebeo del Capitán Trueno, que eran de la misma editora, y El Cachorro, y Pulgarcito. Entonces abrí las páginas de Pulgarcito y cuando vi el nombre, la primera historieta, ¿sabes? Mortadelo y Filemón. Madre mía, agencia de información, me causó tanta simpatía, digo que estaba entonces la mortadela de moda, ¿sabes? El embutido de mortadela, sí. Estaba de moda. Y entonces, pero en los orígenes, fíjate, se iban a llamar, había 4, aparte de este nombre había 3 más, o sea, Ocarino y Pernales, detectives especiales, Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia detectivesca. Y Lentejo y Fideíno, detectives muy finos, pero Rafael González, que era una lumbrera, era la luz de Editorial Bruguera, consideró que el nombre oportuno era Mortadelo y Filemón, y acertó. Sí, de verdad que acertó, porque es que el nombre es muy importante. Hay nombres a lo mejor un poquito más complicados que no, resultan un fracaso casi. ¿Y hay algún origen especial de Mortadelo y Filemón, el nombre? Era un nombre muy sencillos, sí, que encajaron perfectamente. No tendrá que ver con la mortadela, como decías la antes. Mortadela. De Mortadelo, Mortadela. Mortadela, claro. Que en mi librito que hice yo es Mortadela Filemona, sí, porque es una especie de cóctel. Que por cierto lo tenemos aquí, a Mortadela Filemona. Claro. Que lo hiciste en un homenaje a Francisco, claro, Ibáñez y a Mortadelo y Filemón. Exactamente. Pero tuvo la gentileza en 2005, 3 años antes de rendirle este homenaje, yo iba a hacer un homenaje a Manuel Gago con motivo de los 25 años de su muerte. Manuel Gago, el creador del Guerrero de Antifaz. Bien. Entonces se me ocurrió, porque tenía el teléfono, de llamar a varios, por ejemplo, para ver si querían colaborar en el homenaje a Gago. Rápidamente Mingote me mandó un dibujo, Forges me mandó otro, Vicente Ramos, Miquel Quesada, en fin, Rojas de la Cámara y Ibáñez. Qué bien. Ibáñez me mandó ese dibujito que es un encanto. El cuadro. Este de aquí también. Este es, mira, este es el cuadro.
Qué bien. Un regalazo, un regalazo. Bueno, eso ahora vale su peso en oro, Valeriano. El regalazo ese, porque realmente es como una viñeta inédita de Ibáñez. No. O sea, eso es que solamente lo tengo yo. Por eso lo digo. Claro. Bueno, si te parece, como estábamos hablando de los orígenes, Valeriano, de Francisco Ibáñez y demás, vamos a ver un vídeo que hemos preparado de hace muchísimos años para ver cómo empezó Francisco Ibáñez. Claro que sí. Bien. En el mundo del tebeo han surgido a veces personajes que han logrado una inusitada popularidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Tal es el caso de los divertidos Mortadelo y Filemón, que consiguieron durante varios años consecutivos los codiciados trofeos llamados Aros de Oro a la mejor historieta infantil. Vamos a conocer a su autor. Me llamo Francisco Ibáñez, Mortadelo para los amigos. Esta historia mía profesional se inició justo en el momento en que tuve suficientes fuerzas como para aguantar un lápiz con la mano derecha. Mis primeros elementos de trabajo fueron ese lápiz que he citado y las paredes de la casa paterna. Tuve que ingresar en una entidad bancaria donde en los ratos libres y en los menos libres continuaba practicando el asunto del dibujo humorístico, con lo cual me ocasionó bastantes problemas con respecto a mis superiores. Llegó un momento en que la afición había calado tan hondo en mí que pude abandonar esta profesión de la banca para dedicarme ya concretamente al dibujo de historietas, publicando mis primeros trabajos en una revista en que se llamó La Risa y después en otra llamada Paseo Infantil. Cuarcito fue la primera revista en la que surgieron los personajes que mejor acogida han tenido entre el público. Fueron Mortadelo y Filemón. Estos personajes vieron la luz hace aproximadamente unos 19 o 20 años. Y llegó un momento en que lo que se había iniciado con una simple paginita, se llegaron a hacer historias completas de muchas páginas de estos personajes. Se han utilizado para realizar pues infinidad de objetos de regalo para niños y también para adultos. Las historias de estos personajes se han publicado en distintos países, o sea, se han traducido a varios idiomas. También con ellos conseguí los famosos aros de oro y plata a los mejores personajes de historieta infantil. Y esto es un trofeo que me ha llenado de satisfacción, puesto que es concedido precisamente por aquellos a quienes van dirigidas primordialmente mis historietas, es decir, por los niños de toda España. Bueno, pues ya hemos visto los orígenes de Francisco Ibáñez. Valeriano ha dicho que era conocido Francisco Ibáñez como Mortadelo y Claro. Que empezó a publicar en el Paseo Infantil y en La Risa, creo que se llama. Sí, en La Risa. en La Risa. Pero el primer dibujo que le publicaron fue en la revista Chicos, con Chicos. 11 años. Tenía 11 años y ya apareció en la revista Chicos. Un Oye, ¿cómo le dibujito. cambió la vida con estos dos personajes? Con Mortadelo y Filemón, aunque después tiene mucho más, Rompetechos, tiene muchísimos personajes Tiene detrás. muchísimo, Pepe Gotera y Otilio, el botonés sacarino, Ande, ríase usted con el Arca de Noé, que es poquito conocida también, Doña Pura y Doña Pera, vecinas de la escalera. Es que tiene montones de secundarios. La familia Trapisonda, un grupito que es La Monda, que se publicaba en las contraportadas de la revista El Capitán Trueno. Por cierto que yo mandaba entonces, había un concurso en El Capitán Trueno, y yo mandaba dibujitos que premiaban a 25, 50 y 100 pesetas y conseguí un montón de premios, dibujitos pequeñitos. ¿Sabes? ¿Cuántos tebeos tienes de Francisco Hay Ibáñez? miles y miles. Pero en tu posesión, Valeriano, porque seguro que hay muy codiciados, ahora se están haciendo reediciones, Claro, 60 aniversario, en fin. Tengo, mira, de los años 30, por ejemplo, del año 35, 34-35, de Pocholo, una revista, y además están impecables, que los conseguí en una especie de rastro, pero flamantes. Pulgarcitos tengo 14 tomos, que es donde nacieron Mortadelo y Filemón. Ahí, 14. Tengo de los años 48, 49, 50, 51. Aparte, es que mira, a mí me gusta todo tipo de tebeo. Aparte de los cuadernos de aventuras, que eran para mí los predilectos, pues yo las revistas de humor me encantaban. Hasta los tebeos de hadas para chicas. ¿Por qué? Porque había artistazas ahí dibujando, María Pascual, Rosa Galcerán, había gente, me interesaba por todo.
Claro, la mayor parte de mis amigos y compañeros de antaño solo conocen a los personajes de aventuras, pero yo es que me he interesado por todo tipo. ¿Cómo eres Francisco Ibáñez? ¿Tú que has has seguido la carrera, has tenido contacto con él? Sí, he tenido, claro, era simpatiquísimo. Además, él decía, cuando hablabas con él y se despedía, decía, te mando un abrazo así de gordo, un abrazo así de gordo. Ese era su emblema, era encantador. Yo cuando vino aquí, varias veces también, al Corte Inglés, rápidamente le hice mi pequeño homenaje, le escribí versitos, se los recité, le llevé dibujos que le había hecho yo. Le mandé, claro, por supuesto, la revista que dijo que era fantástico. ¡Oh, fantástico! Lo encontré, fíjate, el 15 de marzo, este último. Yo lo felicitaba siempre el 15 de marzo, que es cuando nació él, y para Navidades. Entonces lo encontré al pobrecito decaído. Lo escuché apocado, digo, algo le pasa. Claro, ahora intuí algo. Yo pensaba, digo, algún problema familiar o algo así. No, pero ya se ve que estaba enfermo el pobrecito. Y claro, lo tengo escrito en mi diario. Digo, qué extraño he encontrado este año a Francisco Ibáñez. Y claro, después, el sábado que fue cuando murió, entonces me llevé un impacto. Digo, brutal. No haber podido despedirme de él, porque es que una persona que quería. Si era grande como artista, era infinito como persona, era infinito. Pues mira, vamos a ver ahora una de las últimas entrevistas que concedió, para que nos cuente un poco también sobre su carrera y su perspectiva. Claro que sí. Se ha dado bien. Los cubrimos de gloria cuando hablamos del nacimiento de un personaje. Uy, esto costó horrores. Fue un momento de sudar, de pensar, de cavilar, de hacer, de borrar, de repetir, hacer esto, hacer lo otro. Fue espantoso, espantoso. Todo es mentira, todo es mentira. De cara al público esto queda bien, todo es mentira. En una tarde se pueden crear 20 personajes. Cuando viene el dire, me acuerdo del antiguo editorial Bruguera, que yo lo que quería era lanzar revistas, rellenar páginas y tal, venía el dire. Ibáñez, hay que hacer más páginas, algún personaje, lo que sea, lo que fuere. Entonces cogía, te ponías una tarde, cogía un papel, un folio, o 2, o 3, o 4, o 5, lo que fuera. Empezamos a meter allí personajes, metía ya, yo qué sé, 20. Entre esos 20 hacía uno, que yo un poco más terminadito y tal, digo, este me interesaría seguir haciéndolo porque es más fácil, que lo vea al dire, que lo mire y tal, le llevaba los 20 al dire, el dire, mira, este me gusta, este, ya, claro, venga, voy a empezar, ya está. O sea, al momento de la creación, le metías 4 rayas, aquellas 4 rayas, hasta a veces coger el lápiz simplemente, hacer así en el papel, y las líneas y tal, ya te dan una idea para una nueva cara y tal, y sale perfectamente, ¿no? Ya estaba hecho el personaje, o sea, crear el personaje es la más de sencillo. Y a partir de ahí empieza lo difícil. A partir de ahí empieza lo que ese personaje tiene que hacer, lo que tiene que moverse, lo que tiene que hacer, los gags que tienen que venir. Eso es lo más tremendo del mundo. La gente, el lector, cuando ve una historieta, qué gracia tiene esta figurita, tal. Ve, sobre todo y ante todo, ve el dibujo. Que sea agradable, que sea amable, tal, que se atice en torta, tal, que tenga mucho movimiento y tal. No piense que haya algo por encima de todo eso que es el guión. Una cosa maravillosa, una cosa trabajadita, tal. Si el guión no lo acompaña, está condenado al fracaso por inmediato completamente. En cambio, una cosa regularcilla, yo soy un dibujante regularcillo, yo no soy precisamente Picasso, ni mucho menos, pero cuido mucho el guión, cuido muchísimo, y eso es lo que le gusta a la gente. Yo les envidio a mis personajes. Hay que tener en cuenta que yo desde hace muchos años mi vida ha sido lo que te decía antes, levantarme al tablero, a la mesa a comer y seguir al tablero y tal. Yo envío a mis personajes, mis propios personajes, cuando los veo corriendo por esos mundos, tal, de un lugar a otro, de un país a otro, pasándolo en grande o pasándolo malamente, pero corriendo por ahí tal. He dicho, qué envidia me da. O me gustaría a mí hacer lo que hacen mis personajes y tal. Pues en eso, desgraciadamente, me gustaría parecerme, pero no nos parecemos en absoluto. Mira, a mí si hay algo de lo que estoy satisfecho, que a mí me gusta, cuando me dicen, usted tendrá muchos premios, muchas cosas y tal, yo, premios, no tengo demasiado, yo mira, alguna figurita que me han regalado en alguna parte, algún certificado que me han dado en algún sitio, tengo uno colgado en casa que dice, Ibáñez certificamos que está vacunado contra la viruela y tal, bueno, cosas de esas y tal. Pero lo bonito es cuando llegas a firmar ejemplares a cualquier punto de España. Yo he corrido todo el país, el norte, sur, este, oeste, todas las provincias, todos los salones del cómic, Cuando llegas al lugar y ves que hay una cola, que hay 100 personas que están esperando, que te dan ganas de dar media vuelta y apretar a correr, y digo, madre de Dios, la que me espera allí.
Tengo varias cosas que comentar de este vídeo, Valeriano. Lo querido que era Francisco Ibáñez. Bueno, y sigue siendo, ¿eh? Era pasión, la gente le tenía pasión. ¿Por qué? Porque era sencillo, era cercano, con lo grande que era, porque era universal. Es que sus cómics se han traducido a un montón de idiomas, con nombres distintos, toda Europa, en América, porque la Bruguera es que tenía también sucursales en distintos puntos de España. Era muy querido, muy cercano, y eso, la sencillez es lo que vale. Y también otra cosa que ha comentado Ibáñez es los premios, pero la exigencia de las revistas para tener a punto las viñetas, y también que realmente que lo que importaba era el guión, no tanto la calidad del dibujo y demás. Es que si no hay un guión un poquito digno, no hay historieta. Claro, el dibujo puede ser muy bonito, además era un buen dibujante, era muy modesto, decía que su dibujito no era grande, hacía unas maravillas. ¿Destacarías alguna historia en especial de Mortadelo y Filemón? Que te venga ahora a la cabeza, Valeriano, algún tebeo específico que te haya gustado o que en la colección de Francisco Ibáñez destaque por alguna cosa en especial. Las primeras historietas, que eran una página nada más de Mortadelo y Filemón, eran fantásticas. La primera, que ya empezó brillante, es la primera que empezó con los disfraces. En esa página, que tenía 10 viñetas, 4 disfraces. ¿Cuatro disfraces? 4 disfraces en esa, de perro rastreador, de vigilante jurado, de pingüino al final, porque tenían que correr, ¿sabes? Pues se confunden y apalean a un pobrecito porque salían del cine y ven a un hombre así con ropa extraña y dicen, este tiene mala pinta y tal. Entonces empiezan a vapulearlo y luego resulta que era un actor que salía de hacer un trabajito, ¿sabes? De representar la obra Rita y el carnicero. Entonces, claro, decía, tenemos que salir corriendo de aquí porque peligramos. Y terminaban en el Polo Norte, él vestido de pingüino, al lado de otros pingüinos. Esa era genial, la primera. O sea que ya empezó deslumbrante. Por cierto, supongo... y otra cosita que te quería decir, mira, la única novia que tuvo Mortadelo fue la mujer barbuda. La mujer barbuda. La mujer barbuda. O sea que aparece en una de las historietas y le preguntaba siempre... Filemón, ¿es cierto que tiene novia? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es? Pues mira, no lo sé, no sé cómo es todavía. ¿Pero cómo que no? Volvía. Vengo de ver a mi novia, pero no puedes adelantarme, no lo sé. Y al final dice, es que es la mujer barbuda y la lleva con la barba que le cubría todo el cuerpo. No sabía cómo era la mujer barbuda. Normal, claro, normal. Era la única novia que ha tenido. Eran solteros, claro. Y empezaron con la agencia de información, después la cerraron y pasaron a la tía, sí, a la tía, que era una parodia de la CIA. De la CIA. Que, por cierto, también, aparte de tebeos, primero empezó con viñetas, con una página y demás, después a los tebeos, pero después saltó a la pequeña pantalla con una serie de televisión. Claro, la pequeña pantalla. Bueno, ha tenido muchas series de televisión, pero la primera fue la más mítica. Claro, pero además es que ha colaborado en anuncios televisivos. Entonces, por ejemplo, anunciaba con Uju y el niño Prudencio un pegamento. El quina, una bebida de un vino dulce, también. Y luego los complementos que se han hecho, los juguetes, es que ha llenado todo. Es un hombre infatigable, incansable. Mira, estamos viendo ahora en pantalla algunas imágenes de los primeros dibujos que se emitieron, porque después sí que surgieron de nuevo renovados y tal, pero he preparado un fragmentito para reírnos un poco, porque claro, es inevitable reírse cuando ves a Mortadelo y Filemón. Álbumes de cromos, de todo. De todo, hizo de todo. Bueno, vamos a ver a Vamos a verlo. Se ha dado bien. Misión cumplida, jefe. Estoy hecho polvo, 10 años sin vacaciones.
Sí, es verdad. He sido un negrero. Pero ahora mismo nos vamos a ir al cortijo que tiene un amigo mío en Sevilla. ¿En Sevilla? Bueno, esto es un fragmentito, evidentemente, de los primeros episodios de Mortadelo y Filemón, Claro. que es ya algo mítico. Yo recuerdo estos dibujos, pero también los siguientes, así con, pues mejor dibujados y tal, pero bueno, la calidad del dibujo ya Fue estaba muy mejorando, bien. fue mejorando. Ellos se parecían a Sherlock Holmes y a Watson. Se parecían al principio, pero fueron cambiando, claro. El dibujo iba mejorando. Entonces esa nariz tan larga la recortó un poquitín. Fueron variando. Era obligado. Pero a mí lo que más me impacta de todo, Valeriano, es que todo el mundo, incluso ahora mismo los niños, saben quiénes son Mortadelo y Filemón. Es algo que ha ido de generación en generación A y es marca perpetuidad. España, marca España al final. Claro, fíjate que otros, la Bruguera ha tenido dibujantes estupendos, historietistas, porque Ibáñez era historietista, o sea, guión y dibujo. Muchos de los que colaboraban se tenían que limitar a guiones de otros, pero no, él era historietista, era muy completo. Claro, el doblaje, ya digo, es muy importante, pasa igual que en las películas. El doblaje, si un doblaje es perfecto, mejora, pero como el doblaje en los cortometrajes, en algunos no le iba, el doblaje no les iba a los personajes, y claro, no tuvieron el éxito esperado. En cuanto a dibujos animados, en el cómic sí, en cómics eran fantásticos, han sido siempre fantásticos, pero el doblaje es importantísimo. Sí, de cómics a una, bueno, de Mortadelo y Filemón, por lo menos últimamente, creo, en los últimos meses se ha lanzado algún TVO de Mortadelo y Filemón, y yo supongo que seguirán, claro, lanzando, pero ya no bajo el sello de Francisco Ibáñez, evidentemente. Ya no van a ser, claro. O a lo mejor ha dejado ya de forma póstuma, que eso no lo sabemos. Mira, decían, porque claro, la Bruguera tenía un cuadro de artistas impresionante. Estaba José Escobar, que es el creador de Zipizape. Bueno, otros míticos. Manuel Vázquez, que era otro de los grandes, con Anacleto, las hermanas Gilda, Peñarroya con Don Pío, Smith, con el doctor Cataplasma, Jorge con Doña Urraca. Es que había fantásticos. Pero me acuerdo que fueron a televisión una vez, cuando la tele era en blanco y negro, acompañados por él, y decía: Francisco Ibáñez nos está desbancando con simpatía, porque claro, los personajes que eran también muy buenos, eran todos brillantes, pero los personajes de Mortadelo y Filemón cuajaron rápidamente y oscurecieron un poquito a muchos de los famosos. Bueno, mira si cuajaron, que aparte de dibujos animados, bueno, cromos, de todo, también, bueno, ya hace unos cuantos años salieron 2 películas en los cines, claro, que tenemos el tráiler para recordarlo. Vamos a recordarlo y ahora lo comentamos, Valeriano. Muy bien. Se ha dado bien. Qué mal rollo, ¿no? Su misión incluye desplazamientos, supervisión y embalaje preciso del instrumental, así como chequeo y control del nuevo emplazamiento. ¿Por qué se usa el super y no son los agentes secretos? Es que si no, parecería que nos está encargando una mudanza de mierda. Ya está. Estoy disponible. No me extraña, hijo, con ese careto. Señor, por favor, ¿me puede coger la pelotita que se va con la por la tapia? Y ya de paso voy a proclamar la 4ª Guerra Mundial. Será la 3ª, ¿no? Si es solo por acojonar, hombre. ¡Compañía! ¡Que ya está bien la bromita! El que me lo pensó, voy a pegar un chupinazo. No se mueva mucho, Vicente, que me parece a mí que está usted de suerte. ¡Hey! ¡Aquí llegan los refuerzos! ¡Aváncese, jefe! Pequeñín que preguntaba a mis padres qué seré yo.
Bueno, pues es una película que podéis ver. Me ha recordado este tráiler todos los personajes, Valeriano, que envuelven a Mortadelo y Filemón. Por ejemplo, el Doctor Bacterio. Claro. En fin, es que son personajes... La secretaria. El jefazo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Claro. Mira, son personajes que envuelven a Mortadelo y Filemón y tienen un protagonismo también y un carisma. Benito Pocino, que hacía de Mortadelo, y Pepe Villuela, que hacía de Filemón. Que, por cierto, les hicieron unos homenajes en la segunda cadena y no vi a Benito Pocino. No sé qué habrá pasado. Entonces Pepe Villuela se intervino en el coloquio, pero Benito Pocino no. Ahí. La película es genial. Genial, basada, claro, hombre, cambiando cositas. Pero María Isber estaba orgullosísima de haber participado en la película. Tienes razón, que es una de las actrices... ha sido una gran secundaria, pero estaba contentísima, decía que se hayan fijado en mí, porque admiraba mucho a los personajes. Si es que, ¿quién no admiraba? Aparte de Mortadelo y Filemón, ¿qué otro personaje destacarías de su universo? Porque el Doctor Bacterio, por ejemplo... Doctor Bacterio se llama, ¿no? Sí, Doctor Bacterio. El Doctor Bacterio para mí tiene también un encanto especial. Bueno, todos tienen un encanto, pero... Mira, en el año 70 se hizo una revista, la revista Mortadelo. Cuando llevaba ya 12 años, los personajes llevaban 12 años, se hizo una revista que incluía también a Zipizape. Pero la estrella era Francisco Ibáñez, los personajes eran la estrella. Entonces ahí aparecían, a base de varios cuadernitos, varias revistas, una epopeya, una aventura. Y entonces pues aparecían nombres como el masticahígados, que era tremendo, aparentemente, pero claro, salía perdiendo en cuanto aparecían ellos. Es el masticahígados, me recuerda muchísimo, con la cara de bruto y tal. Pero luego, ya te digo, tiene personajes secundarios, más secundarios, como ese del Arca de Noé, más que aparecía el director del Arca con un pulpo siempre en el cuello, lo habrás visto seguramente. Sí. Bueno, y un montón de animalitos alrededor. Eso era genial. El Botonero Sacarino, él trabajó en el Banco Español de Crédito, él es funcionario, claro. Y entonces de ahí sacó lo del Botonero Sacarino. Pues mira, ahora que has nombrado una faceta de Francisco Ibáñez, supongo que sabes evidentemente que también hubo una película basada en Francisco Ibáñez, sobre su vida más o menos y demás. El Gran Vázquez. El Gran Vázquez, vamos a verlo. El Gran Vázquez, claro, sí. Se ha dado bien. Los malos son los que te quieren sacar algo a ti. Aparta, hijo, que pasa el talgo. Hay que hacerles creer que lo tienen, que pueden sacarte algo, cuando en realidad eres tú quien se lo está sacando a ellos. Hay que aprovecharse del momento. Pase y pruébeselo, ya verá. Los mancho mucho en la obra, ¿sabes? ¿En la obra? Sí, soy ingeniero. ¡Ingeniero! ¡Vázquez! ¡Cuidado con la cartera! Qué gracioso. Es el mejor dibujante de tebeos de España. El Velázquez de los tebeos. Las hermanas Gilda, Anacleto... La tenemos en el bote. ¡Vamos! Queremos una habitación de matrimonio. Libro de familia. Este es de familia numerosa. La suite diplomática. Sacarle la pasta al que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación. Te jodes. Siguiente. Loro fuera significa que hay moros en la costa. Loro dentro, que no hay moros. 10 páginas del ala en una sola sentada. Es que es un gran admirador suyo. ¿Ha visto usted? Están en blanco. Solo ha dibujado las esquinas. ¡Me lo como! Anda, ¿qué vas a hacer con los 20 duros? Meterlos en la caja de ahorros. Te los gastas en pasteles o en el parque de atracciones. No voy a permitir que un hijo mío ahorre. Vázquez. ¡Trabajad, esclavos! ¡Trabajad! Me cago en la leche, Vázquez. El oficio de moroso es rentable. Bueno, para el que lo ejerce, sí. Para los otros, no mucho. Dime, Valeriano. Te voy a contar una anécdota de la película esta. A ver, cuéntame. Mira, yo cuando se estrenó la película en la Filmoteca, porque es un homenaje a Manuel Vázquez, que era también grande. Además, al principio tenía semejanza un poquitín. En los primeros trabajos de Ibáñez tienen semejanza, por ejemplo, la familia Trebisonda. Vázquez había creado la familia Cebolleta años antes para el semanario DDT. Entonces se nota un poquito de similitud. Luego fue cambiando y creando su propio estilo, ¿sabes?
Pero yo estuve en el estreno de la película en la Filmoteca, que vino Óscar Aybar, que era el director. Bien, tengo fotografías con él. Entonces pedí permiso y recité unos versitos dedicados a Manuel Vázquez, que fueron muy aplaudidos allí, y se portó muy bien conmigo Óscar Aybar. Tengo fotos de ese tiempo. Quiero decirte que me he metido en casi todos los trajines. Bueno, pero porque también eres un seguidor de Francisco Ibáñez y de todo lo que le envuelve y de toda la época realmente de cuando surgieron todos los personajes de Francisco Ibáñez y de otros autores. O sea, claro, es que por eso Valeriano siempre ha reivindicado un museo del TVO aquí en Albacete. Yo lo paro y lo he pedido. ¿Qué material tiene de sobra? Claro, material, pero lo que pasa es que no es fácil. Sé que es muy difícil, pero yo voy a seguir luchando. Yo voy a vivir con la ilusión de que alguna vez puede hacerse. Yo donaría todo el material, atendería. Fíjate, si ese museo surgiera, es que se podían poner películas, se podían hacer clases de dibujo en el museo ese. Sería completísimo. Y ya digo, yo me encargaría, pero sé que no es fácil, no es fácil. Por cierto, también en la entrevista que hemos visto de Francisco Ibáñez decía que se había recorrido de España de punta de norte a sur, de este a oeste. Todo. Pues bien, tenemos un vídeo de una de las firmas que hizo en el Salón del Cómic de Barcelona. Bueno, no te puedes ni imaginar la gente que fue. Claro. Es que era brutal, pequeños y grandes. Todos. O sea, es que es una persona que movía a generaciones. Claro. Y vamos a verlo ahora mismo. Muy bien. Se ha dado bien. Es una maravilla pensar que hoy día las cosas duran un par de años, 30 y luego caen. Y nosotros llevamos más de 60. Oye, es una maravilla. Esto es llegar aquí, ver que hay 200 personas esperando con el librito bajo el brazo que se lo sirve. Es agotador, ¿no? Pero por otra parte es lo más reconfortante del mundo. Antes inicialmente la firma era eminentemente infantil y tal. Esto ha ido cambiando. Ahora yo diría que vienen más adultos que niños. Algunos me dicen, mira, oye, yo termino el día lleno de problemas y cosas y tal, me meto en la cama, cojo un libro de los tuyos y me duermo tan feliz, sonriendo y tal. Esto es maravilloso, mira. Me gustan mucho sus libros y pone unas bromas muy graciosas. Bueno, ha sido una firma en memoria de mi padre. Él cogió y leyó un Mortadelo y Filemón en la sala de espera cuando yo estaba naciendo. Y la firma que le he dicho que me haga era en memoria de él. Lo ha firmado como Miguel, que es mi padre. Bueno, Francisco Ibáñez está vinculado, como bien ha dicho el señor la persona esta que estaba hablando, que estaba ya vinculado hasta antes de nacer, porque mientras estaba naciendo él, en la sala de espera donde esperaba a su padre, estaba leyendo un TVO de Mortadelo y Filemón, ¿no? O sea que... Mira, he leído tanto de él sobre su vida y sobre sus primeros tiempos. Bueno, es que era fantástico. Escribió también en varias revistas, salió una revista, Bruguelandia, que estaba dedicada a los cómics de antaño y actuales. Entonces ahí contaba su vida. Y hacía unos dibujitos además graciosísimos. Y decía que había empezado en algunas editoras, pero que cerraban. En cuanto aparecía él, cerraban. Claro, eso era mentira porque al contrario cogían más brillo. Claro. Pero llegar a la editorial Bruguera es que fue un acierto total, porque era la más poderosa, aparte de editorial valenciana, la editorial Bruguera era poderosísima en cuanto a humor, la cantidad de revistas, Din Dan, Tío Vivo, el DDT, el suplemento de historietas, es que tenía todo, y el Pulgarcito, y luego el semanario de Mortadelo, que fue en el 70, el Gran Mortadelo, el Super Mortadelo. No, si su familia tiene una buena herencia. Una herencia. Bueno, se bañarán dinero, yo creo. Metía a los personajes en los Juegos Olímpicos, en las Olimpiadas, todos los acontecimientos, ahí estaban los personajes. Quiero decirte que es que era genial, era un hombre infatigable, incombustible. ¿Cómo podía trabajar tanto? ¿Cuántas viñetas? Miles y miles de viñetas. Ha dejado un buen legado. Un legado, una herencia
madre mía, increíble. Además, se van a cotizar. Ahora, después de su muerte, esos álbumes se van a cotizar. Imagínate. Hombre, Tienes un tesoro, Valeriano. Claro. Espero que tengas alarma en tu casa. Nada, muchísimas gracias. Yo destacar que Valeriano, bueno, ha homenajeado en muchas ocasiones a Mortadelo y Filemón y a Francisco Ibáñez, pero sacó este libro de Mortadelo y Filemón con un prólogo. El prólogo suyo, que es fantástico. De Francisco si lo lees, Ibáñez. El prólogo, bueno, simpaticísimo. Bueno, me ensalza, alabanza, ¿sabes? Que no merezco, pero que agradezco muchísimo. Que aquí tiene una foto con él, claro. Francisco Ibáñez. Esa es una de las veces que vino. Y tengo otra que la tengo tan guardada que no la he encontrado, ¿sabes? Yo, dos veces. Y también me gustaría destacar, antes de despedirme, esta imagen que tiene un dibujo único que tiene Valeriano, que le mandó Francisco Ibáñez. Exclusivo. ¿Es exclusivo? Es exclusivo. Es exclusivo. Estoy orgullosísimo, pero claro, estoy triste por la claro, desaparición del pobrecito, que ya digo, yo lo adoraba a Francisco Ibáñez. Y entonces él, simpaticísimo, su esposa encantadora, Remedios también, que era divina, a través del teléfono. A sus hijas no las conocía, pero bueno, y a su esposa tampoco la conocí personalmente. Pero me acuerdo que cuando venía al Corte Inglés le decía a ella: ahí va a estar el de Albacete, ahí va a estar Valeriano el de Albacete. Efectivamente, claro que estaba, el primero allí, esperando. Qué bien. Agradeciendo. Me dijo una vez, llevaba una bolsa grande, yo le llevé un montón de cosas. Y dijo: ¿todo esto es para mí? Claro que sí. Y llenó una bolsa de dibujos, de cositas, una navajita también. En fin, un montón de cositas. Lo mínimo que podía hacer. Valeriano, muchísimas gracias de verdad por contarnos todo esto sobre Francisco Ibáñez y sobre Mortadelo y Filemón y todos sus personajes. Así que te estoy muy agradecido. El agradecido soy yo por haberme brindado esta oportunidad de hacerle este homenaje tan encantador. Se lo merecía. Muchísimas gracias, se lo merecía. Gracias, Valeriano. Gracias, Xavi, y a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias. Y AUPA Francisco Ibáñez. Exacto, AUPA. Bueno, pues nosotros continuamos porque tenemos más cosas que contaros. Se ha dado bien.